Les comparto las diapositivas. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de medidas de localización o medidas de tendencia central. Vamos a hacerlo para datos no agrupados y posteriormente lo veremos para datos agrupados. En esta sesión vamos a enfocarnos en hacer el estudio inicialmente para los datos no agrupados. Como les decía, vamos a mirar la media aritmética, geométrica, armónica, mediana, moda y otras medidas de posición central como los percentiles y un caso particular que son los cuartiles. Después, como les dije, vamos a mirar datos agrupados, lo mismo pero para datos agrupados. Bueno, ideas sobre medidas de tendencia central. Bueno, la idea de conseguir medidas de tendencia central es que me van a aportar un número que va a servir para describir un conjunto de datos. Es decir, las medidas de tendencia central básicamente son números. Esos números me van a describir el conjunto de datos. La tendencia central de un conjunto de datos es la disposición de los datos para agruparse, ya sea alrededor del centro o de ciertos valores numéricos. No necesariamente debe ser el centro exacto en los datos, sino puede ser un valor que sí va a estar, digamos, cercano a él, a su centro. Por eso me están diciendo que las medidas de tendencia central me dicen la disposición de los datos para agruparse alrededor del centro o de ciertos valores numéricos cercanos al centro. Bueno, pasemos a la media aritmética. En el caso de una media que venga de una muestra se denota X barra. X barra. La media aritmética es más conocida como el promedio y se define de la siguiente manera. Entonces, la media muestral, que vamos a denotar X barra, se calcula como un cociente. Arriba va la suma desde los igual a 1 hasta n de los x sub i sobre n, donde x sub i representa cada uno de los datos en mi conjunto de datos y n es el tamaño de la muestra o el número de observaciones. Entonces ese n es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Bueno, ¿qué ventajas reporta la teoría estadística acerca de la media aritmética? Que quizás es la medida más fácil de entender. Su cálculo es, en esencia, digamos, sencillo, por eso se llama promedio, es promediar los datos. Es la más usada, la media aritmética es la que más usamos. Y otra ventaja de esta es que viene expresada en las mismas unidades que la variable. Me explico. Si digamos usted tiene como datos, tiene digamos salarios, los salarios están en unidades monetarias, en particular nosotros trabajamos con los pesos colombianos, entonces digamos, la media aritmética tendría como unidad pesos, en este caso pesos colombianos, ¿vale? Bueno, otra ventaja es que es muy estable en el muestreo de datos. Cuando nosotros trabajamos en estadística inferencial o estadística 2, que es el curso posterior a este, se van a dar cuenta que uno trabaja muchísimo con la media muestral y le consigue distribución a este dato o saca las distintas medias de diferentes muestras y a ella le consigue una distribución. El caso es que la media aritmética es muy usada en el muestreo de datos, es muy estable en el sentido que nos permite, digamos, trabajar muchísimas más cosas con la estadística inferencial. ¿Qué desventajas reporta la teoría estadística acerca de la media aritmética?
que se ve afectada por valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños de la distribución de los datos. Observen que en la fórmula yo debo tener en cuenta cada uno de los datos y sumarlos entre sí. Entonces yo debo tener en cuenta todos los datos. Si hay un dato muy grande o muy pequeño con respecto a los demás, automáticamente me va a disparar hacia arriba o hacia abajo el valor de la media aritmética. Los valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños son los que se conocen como los valores atípicos, ¿sí? Si usted quisiera mirar, digamos, cuál es un dato representativo de unos salarios para seguir con la misma idea, supongo que usted solo tiene 3 datos. Entonces le pregunta el salario a una persona, le dice que se gana cerca del mínimo 800.000, hay otro que le dice que se gana 900.000, y le pregunto a otra persona y esa persona le dice que tiene un salario de 25 millones de pesos. Le pregunto, si usted quisiera mirar como un valor representativo a estos 3 salarios, ¿valdría la pena calcular una media? Quizás no, porque en este conjunto de datos el 25 millones es un valor extremadamente grande, es decir, este es un valor atípico. Perdón, que se me fue el lápiz. Valor, ese sería un valor atípico. Entonces, calcular una media aritmética como para tratar de hallar la tendencia central en estos datos o un valor representativo a estos 3, pues digamos que no serviría porque hay la presencia de un valor atípico, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un ejemplo donde calculemos una media aritmética y sobre todo la interpretemos. Entonces tenemos 10 mediciones del diámetro interno de los tornillos para los pistones del motor de cierto automóvil. Entonces los datos en milímetros son estos de acá. El primer diámetro interno del tornillo es de 74.001. El diámetro interno de otro tornillo es de 74.003 y así sucesivamente hasta 74.004. Vamos a hallar la media muestral del diámetro interno de los tornillos. Entonces para eso calculamos la media aritmética. Recuerde que es la suma desde los i igual a 1. En este caso tengo 10 datos, entonces iría hasta 10 de los x sub i sobre n, pero n es 10. El tamaño de la muestra o el número de observaciones. Entonces lo que hacemos es sumar cada uno de estos valores, 74.001 más el siguiente 74.003 más 74.015 más puntos suspensivos más así hasta el último. Ok, yo no escribí los que están acá, pero digamos pongo más puntos suspensivos para indicar que ellos están ahí, así hasta el último. 74.004, todo eso entre 10. Y usted lo calcula. Bueno, entonces tiene varias formas de hacerlo. Una es, digamos, el cálculo a pedal en su calculadora. El otro es usando la función estadística de su calculadora. Entonces acá oprimimos la tecla Mode 2. Luego vamos a trabajar solo con una sola variable, datos de una sola variable, que en este caso es el diámetro interno de los tornillos, y digitamos los valores 74.001, 74.003, 74.015, 74, 74.002, 74.005, 74.001, 74.001, 74.002,
74.004. Ahí tenemos los 10 datos. En la casilla 11, que es la que está sombreada, oprimimos la tecla Shift y 1 para que me abra las opciones de el modo estadístico. Y acá digitamos la tecla 5. Y necesitamos una media muestral, oprimimos la tecla 2 y damos Enter. Entonces me da 74.003. 74.003. Esta sería la media muestral. Entonces, la interpretación de ese dato es que en promedio el diámetro interno de los tornillos es de 74.003 y ojo, las unidades son las mismas de los datos, estamos trabajando en milímetros, entonces sería acá milímetros. Por lo que la interpretación quedaría que en promedio el diámetro interno de los tornillos es de 74.003 milímetros, ¿sí? Bueno, ahora si usted quisiera hacer lo mismo en Excel, ¿cómo lo podríamos hacer? Buenas noches, Rubén, bienvenido. Entonces, si lo quisiéramos hacer en Excel, lo mismo en Excel, el cálculo de esa media aritmética en Excel, introducimos los datos 74.001, 74.003, 74.015, digitamos bien los datos, el otro es 74, 74.002, 74.005, 74.001, 74.001, 74.002 y 74.004. Bueno, y acá vamos a calcular la media aritmética. Entonces, vamos a insertar función, buscamos promedio. Observe que esta función me devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los datos que yo ingreso. Damos clic acá para ingresar o seleccionar nuestros datos. Los seleccionamos todos, en este caso las 10 mediciones. Y damos clic en aceptar. Dejamos aproximado 3 decimales, entonces sería 71.003, que coincide con lo que habíamos encontrado en lápiz y papel. Pasemos a la media geométrica. La media geométrica es otra medida de tendencia central. Algunos textos la denotan simplemente con G, hay otros que la denotan MG, eso sí depende del autor. La media geométrica de un conjunto de números positivos se define como la raíz enésima del producto de los n números. Es decir, si usted tiene n datos, calcularía una raíz enésima del producto de cada uno de esos datos o del producto de los datos, y eso le daría la media geométrica. ¿Qué ventajas reporta la teoría estadística acerca de la media geométrica? En su cálculo vienen todos los valores de la distribución. Eso puede ser una ventaja en algunos casos, pero también puede ser una desventaja. Todo depende de cómo sea su conjunto de datos. Bueno, otra ventaja que reporta la teoría estadística es que la presencia de valores extremos tiene menor influencia que en el caso de la media aritmética. Entonces, valores extremos van a tener una menor influencia en el cálculo de la media geométrica. ¿Por qué? Quiero que pensemos un poquito en esto. Supongamos que tenemos un conjunto solo con dos valores, A y B. En ese caso, para calcular la media geométrica, yo debería calcular el producto de A y B.
¿cierto? Por propiedades de las raíces yo puedo separar. Entonces me quedaría raíz de A por raíz de B. Ahora, supongamos que el dato B era el dato atípico, o sea, digamos que es un valor muy, muy grande con respecto a A. Está muy alejado de A. Entonces, si le calculamos una raíz, en este caso cuadrada, a ese numerito B, ¿qué va a pasar? Como que lo va a disminuir, ¿cierto? Este dato B como que lo va a bajar, va a ser un dato o un valor menor, porque le estoy calculando una raíz cuadrada. Por eso me están diciendo que presencia de valores extremos van a tener una menor influencia que en el caso de la media aritmética. Bueno, en cuanto a las desventajas que tenemos, si uno de sus datos es cero, pues el producto adentro me va a dar cero. Algo multiplicado por cero me da cero. Luego, como adentro tenemos un cero, una raíz enésima de cero, pues me da cero. Entonces la media geométrica sería de cero. Entonces la media geométrica no es recomendable trabajarla cuando tenemos algún dato que sea de cero. Esa es una desventaja. Otra desventaja, si uno de los valores es negativo, el producto puede darme negativo. Supongamos que tenemos n datos y solo uno es negativo. Digamos que x2 es negativo. Entonces, si los demás son positivos, el producto me daría negativo. Y si digamos yo tengo un número par de datos, entonces me quedaría una raíz par. Y la raíz par de un número negativo no es un número real, ¿sí? Por eso me dicen la raíz da imaginaria. En particular con dos datos, vamos a hacerlo acá. Si tenemos un dato es -2 y el otro es 2, para calcular la media geométrica, yo tendría que sacar la raíz cuadrada del producto de esos dos números. Eso me da la raíz de -4. Y si usted le escribe eso a la calculadora, raíz cuadrada de -4, observe, me dice la calculadora error matemático. Eso quiere decir que este no es un número real, o esa raíz no me va a dar un número real, me va a dar un número imaginario. Por eso me están diciendo que el producto puede dar negativo la raíz imaginaria. Ese es otro problema o inconveniente con la media geométrica. Puede que nos dé una raíz imaginaria, no tendría interpretación, no tendría sentido calcular una media geométrica. Bien, ilustremos el cálculo de la media geométrica con un ejemplo. Suponga que las utilidades obtenidas por una compañía constructora en 4 proyectos fueron de 3%, fue la utilidad de uno de esos 4 proyectos. En otro proyecto la utilidad fue de 2%, 4% y 6% respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es la media geométrica de las ganancias o de las utilidades? Entonces, para eso, vamos a denotar la media geométrica MG y sería, ¿cuántos datos tengo yo? Tengo 4 datos, entonces voy a calcular una raíz cuarta del producto de estos números, de 3 por 2 por 4 por 6. Y entonces vamos a calcular eso, lo vamos a hacer en su calculadora. Bueno, la raíz cuarta para eso utilizamos la tecla Shift y oprimimos esta. Observe la función auxiliar de esta tecla, era la raíz. En este caso vamos a introducir una raíz cuarta de 3 por 2 por 4 por 6. Eso nos da 3.46 a 2 decimales, ¿cierto? Entonces esto sería aproximadamente igual, la media geométrica sería aproximadamente igual a 3.46%. ¿Cómo leemos este dato? La media geométrica de las utilidades es de 3.46%, la media geométrica.
Pasamos a la media armónica. Esta es otra medida de tendencia central. ¿Cómo se define, cómo se calcula? De la siguiente manera. Entonces la vamos a denotar con la letra H y es un cociente. Arriba va el tamaño de la muestra o el número de observaciones. No se le vaya a olvidar eso. N, si quiere vamos a hacer la anotación acá. No se le va a olvidar que es N, donde N es el tamaño de la muestra. O el número de datos o de observaciones. Y abajo en el denominador tenemos la suma desde los igual a 1 hasta n de 1 sobre x sub i. Recuerde que x sub i representa cada uno de los datos. Entonces observe que aquí yo no estoy calculando la suma de los x sub i, estoy calculando la suma del inverso multiplicativo de cada uno de los datos. Entonces yo debería calcular el inverso multiplicativo de cada uno de los datos y luego ahí sí sumarlos y poner eso en el denominador. Eso es lo que le están diciendo acá. La suma de los recíprocos o los inversos multiplicativos de los datos. Ojo ahí. ¿Qué ventaja reporta la teoría estadística de la media armónica? ¿Que es única? Bueno, las anteriores también son únicas. Solo nos estaba dando un valor, por eso me están diciendo es única, y en su cálculo intervienen todos los valores de la distribución. Eso puede ser una ventaja, pero puede ser una desventaja en otros casos, así que tenga cuidado en esa parte. Todo depende de cómo son sus datos. Bueno, otra ventaja que se reporta de la media armónica es que puede trabajarse cuando la variable está en forma de tazas, ¿Qué desventaja se reporta de la media armónica? No tiene sentido cuando algún valor es cero. Observe que si digamos uno de sus datos fuera cero, usted debería calcular 1 sobre 0 y recuerde que 1 sobre 0 no lo puedo hacer, no puedo dividir un número entre 0, siempre me va a dar error. Recuerden el primer mandamiento de la aritmética, jamás dividirás por 0. Ahora, su uso no es recomendable en distribuciones de variables con valores pequeños. Si nosotros tenemos mediciones nanométricas, ¿sí? Muy pequeñas, no nos va, digamos, a servir mucho la media armónica. No me la van a recomendar. ¿Por qué? Supongo que hay un dato muy pequeño que sea 0.0001. Este es un dato muy pequeño. Bueno, calcularle el recíproco a ese número, ¿cierto? El recíproco sería 1 entre 0.0001. Ahí le calculé el recíproco. Entonces observe que me da 10.000. Entonces observemos que cuando yo calculo los recíprocos de números muy pequeños, este dato me va a dar muy grande. Entonces todo esto me va a dar muy grande. ¿Sí? Entonces digamos que por eso no recomiendan el trabajar con la media armónica con datos muy pequeños, porque en el denominador yo tendría cifras grandes, cifras muy grandes, y puede que eso afecte el cálculo de la media armónica. Me puede disparar eso, cada uno de esos valores me lo va a disparar porque yo estoy calculando un recíproco. ¿Listo? Y luego lo sumo. Bueno, ilustremos la media armónica con un ejemplo. Tenemos 10 observaciones. Los datos son estos de acá. Vamos a hallar la media armónica. Calculemos la media armónica. Entonces, la vamos a denotar H y es igual a, yo tendría que hacer 10, recuerde es N, no se le olvide, N, tamaño de la muestra, y abajo va la suma de los recíprocos de los datos. Entonces, el primer dato es 8, su recíproco sería 1/8. Entonces acá tenemos 1/8 más, el siguiente dato es 2, su recíproco es 1/2, entonces acá va 1/2, más el tercer dato es 8, su recíproco es 1/8, y así sucesivamente con los demás. Entonces sería 1/6 más 1/2 más 1/2 más 1/6
más un octavo, más un medio, más un cuarto. Y lo que nos dé. Bueno, para eso, si quieren, vamos a utilizar su calculadora. Entonces arriba tenemos 10 y abajo vamos a ir sumando cada uno de esos cocientes o fracciones. Sería un octavo más un medio más un octavo más un sexto más, acá vamos a sumar un medio con un medio de una vez para no escribir tanto, más un sexto más un octavo más un medio más un cuarto. Y lo que nos dé 3.38, aproximadamente a 2 decimales, ¿no? Entonces esto sería aproximadamente igual a 3.38. Pasemos a otras medidas de tendencia central, como es la mediana. Para el cálculo de la mediana, yo primero debo ordenar los datos de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Y luego mirar si el número de datos es impar, entonces la mediana es el valor que está en la mitad. Mientras que si el número de datos es par, entonces la mediana es el promedio de las dos observaciones que quedan en la mitad. Ese es el cálculo de la mediana. ¿Qué ventajas y desventajas reporta la teoría estadística acerca de la mediana? Que en su cálculo solo influyen valores centrales. Observen que en el algoritmo solo me enfoco en los datos que quedan en la mitad. Entonces, solo van a influir los valores que están en el centro. Otra cosa que reporta es que es insensible a los valores extremos o atípicos. Precisamente como solo influyen los valores centrales, no voy a tener en cuenta valores atípicos. Eso puede ser una ventaja en algunos casos, en otra puede ser una desventaja. Recuerden, todo depende de los datos en los que usted esté trabajando. Bueno, por eso les digo, puede ser una desventaja. Puede ser una desventaja en algunos casos. Bueno, vamos a ilustrar la mediana, el cálculo de la mediana con un ejemplo. Tenemos entonces las duraciones en horas de un cierto tipo de lámparas incandescentes. Entonces, la primera lámpara en esa muestra tuvo una duración de 612 horas, una segunda lámpara tuvo una duración de 623 horas, la última tuvo una duración de 1201 horas. Vamos a calcular la mediana. Entonces, para eso, miramos nuestro algoritmo. Primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. Observen que los datos ahí ya están ordenados en forma ascendente. Ya el paso 1 lo tenemos. El paso 2, bueno, es discriminar. El número de observaciones es impar o par. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos. Entonces tenemos un número de observaciones par. Entonces la mediana va a ser el promedio de las dos observaciones que queden en la mitad. Entonces para encontrar los valores que quedan al medio o en la mitad, el esquema que generalmente se hace es, digamos, es ir anulando cada uno de estos valores. Anulo el primero con el último, el segundo con el penúltimo, hasta que encontremos cuáles son los datos que quedan en la mitad o en el medio. Cancelaría este con este, este con este, este con este, este con este,
este con este con este con este. Finalmente ya encontré los dos datos en la mitad, entonces la mediana sería el promedio de ellos dos, como me estaba diciendo la teoría, el promedio de las observaciones de en medio. Entonces sería 1003 más 1016 sobre 2. Y eso me va a dar, vamos a utilizar su calculadora, 1003 más 1016 sobre 2. Nos da 1009.5. Entonces la mediana es igual a 1009.5. Entonces la mediana de las duraciones en horas de ese tipo de lámparas es de 1009.5 horas. Bueno, tenemos otra medida de tendencia central que es moda, que se define como el valor que presenta mayor frecuencia absoluta, o como se dice popularmente, es el dato que más se repite. El dato que más se repite. Es el dato que más, vamos a escribir mejor esto, que le quede clara su bitácora, el dato que más se repite. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, Yuri. De la media, eso primero que, o sea, digamos, cuando nos dan los datos desordenados, hay que ordenarlos y hacer lo que tú hiciste, ¿sí? Para la mediana. Ujú. Para la mediana, sí. No, el anterior, ¿sí? Para la mediana, sí. Mira, Ujú. para la media, no. Mira que en la Ah, media ok, no es necesario ordenarlos. En los cálculos ok. de media aritmética o media geométrica o media armónica, no es necesario ordenar los datos, no es necesario. Mientras que para la mediana sí es necesario ordenar los datos de menor a mayor o en forma ascendente. ¿Vale? Bueno, Bueno, profe, gracias. perfecto. Entonces continuemos. La moda es el dato que más se repite o el valor que se presenta con mayor frecuencia o el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Bueno, ventajas y desventajas de la moda. Es la única medida de posición central que puede obtenerse en variables de tipo cualitativo de escala nominal. ¿Sí? Me explico. Supongamos que de los elementos personas vamos a mirar la variable cargo que desempeña en su empresa. Entonces uno le dijo, yo soy operador, otro le dijo, yo soy administrativo, otro le dijo, yo soy operador, otro le dijo, yo soy operador también. Entonces, observe que esta variable es de tipo cualitativo, que está apuntando al cargo, operadores administrativos, gerentes y demás. Únicamente tenemos estos cuatro datos. La moda en estos datos sería operador. Observe que la característica operador es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Aparece 3 veces acá en este conjunto de datos, por lo que yo sí puedo calcular la moda en este caso, ¿sí? Y es la única medida de posición central que puedo obtener en variables de tipo cualitativo, que sigan una escala nominal. Bien, ventaja y desventaja de la moda, que en su determinación no intervienen todos los valores de la distribución de datos. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. Recuerden, todo depende de qué datos tenga usted en su conjunto de datos.
Bueno, ilustremos la moda, el cálculo de la moda con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un conjunto de datos. Bueno, antes de, se me olvidó mencionarles que hay una, digamos, ventaja, pues, y es que la moda no es única, a diferencia de todas las que hemos visto. La moda no es única. ¿Qué quiere decir? Que puede que un conjunto de datos tenga dos modas o tres modas. Si tiene dos modas, se dice que el conjunto es bimodal. Bimodal. Bueno, entonces ahora sí, hecha esa aclaración, vamos a calcular la moda de ese conjunto de datos. Recuerden que es el dato que más se repite. Entonces, observemos que el dato 3 aparece 4 veces, o la frecuencia absoluta, digamos, de ese dato es 4. Aparece el 3 más veces, la moda sería 3. Es el dato que más se repite. Bueno, si modificáramos este conjunto de datos y yo colocara acá un 50, o sea, este es mi nuevo conjunto de datos, observe que las modas serían 3, el 3 aparece 4 veces, pero el 50 también aparece 4 veces, entonces sería 3 y 50. En ese caso se dice que el conjunto es bimodal, tiene dos modas, bimodal, ¿vale? Bueno, pero en el conjunto de datos que teníamos inicialmente, la moda es 3, el dato que más se repite. Bueno, entonces ahí teníamos el cálculo de la moda. Mirar otras medidas de posición central. Hay una que es bien importante que son los percentiles, deciles, cuartiles, ¿sí? Cuando uno está leyendo algunos documentos de investigación o reportes, digamos que por ejemplo saca el DANE, es muy probable que uno se encuentre ese término de percentil. Si quieren vamos a hacer el ejercicio, mire, percentil en DANE. Observen, hay reportes del DANE en donde mencionan percentil. Entonces, digamos que es importante familiarizarnos con este otro tipo de medidas de tendencia central. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice la teoría acerca de los percentiles. Un percentil me aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va de menor al mayor valor de los datos. Para eso sirve un percentil. Me da información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo del más pequeño al más grande de los datos. Bueno, la interpretación de un percentil. Entonces el percentil P es un valor, le va a dar un numerito, tal que por lo menos el P% de las observaciones o los datos son menores o iguales que este valor. Y por lo menos el 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales que este valor. Esa es la interpretación de un percentil, ¿sí? Entonces el percentil P le va a dar un numerito. Entonces, por lo menos el P% de las observaciones son menores o iguales a ese valor. Y por lo menos 100 menos P% de los datos son mayores o iguales que ese valor. Esa es la interpretación del percentil. Ahora bien, ¿dónde más nos encontramos los percentiles? Entonces ya les estaba comentando hace un momento que en reportes que saca el DANE, es muy probable que uno se encuentre que trabajaron con percentiles o cuartiles, deciles. ¿Dónde más? Las puntuaciones en exámenes, por ejemplo, las pruebas Saber Pro, los resultados generales y también individuales, ahí mencionan también percentiles o los resultados se suelen dar en términos de percentiles, deciles, cuartiles, entonces vamos a mirar también eso. Vamos a mirar cómo se define un cuartil, qué es un cuartil y demás. Bueno, entonces ya sé más o menos
qué información me da un percentil, cómo lo interpreto, dónde lo puedo encontrar. Miremos cómo lo puedo calcular. Entonces es muy sencillo, son solo 3 pasos. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Yo debo ordenar los datos de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. El paso 2, yo debo calcular un índice que denotamos I. Entonces el índice I lo calculo P sobre 100 multiplicado por N, donde P es el percentil deseado. Ese lo decide usted. El percentil P lo decide usted. O se lo va a dar el libro le va a decir calcule el percentil 30, el percentil 80, el percentil 85, percentil 50, ese sería el P. ¿Qué es N? N, recuerde, es el número de datos o el número de observaciones. Bueno, aquí hay que poner una nota bien importante y es la siguiente. El índice le va a dar una posición, no le va a dar el percentil. El índice le va a dar una posición, no le va a dar el percentil. Entonces eso es importante. Entonces, índice es diferente del percentil P. O que ese es un error común. El índice es diferente del percentil. Ahora, el índice I, ¿no? El índice I. El índice, vamos a escribir esto mejor para que quede la bitácora clara, eso ahí, para que se entienda mejor. El índice I es diferente del percentil P. El índice, ¿qué le da? Entonces, ese índice nos da una posición. Una posición. No va a darle el percentil, le va a dar una posición que le va a ayudar a calcular el percentil, pero no le va a dar el percentil en sí. Simplemente ese índice le va a dar una posición, ¿vale? Bueno, el paso 3 es mirar si el índice I le da un entero o no le da un entero. Si le da un entero, como le están diciendo acá, entonces yo tengo que redondear. Entonces, el primer entero mayor que I le va a denotar la posición del percentil. Entonces, si I no le da un entero, lo redondeo. Entonces, el primer entero mayor que I le va a dar la posición del percentil P. Ahora, si I es un entero, puede que esta cuenta le dé un número entero. Entonces, el percentil P es el promedio de los valores en las posiciones EI más 1. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el algoritmo para calcular el percentil P. Aterricemos esa teoría. Entonces, yo tengo en mis datos a 12 egresados de una universidad en Estados Unidos y se les preguntó su sueldo mensual inicial. Acá las unidades son dólares. ¿Sí? Recordemos, nuestro autor es de nacionalidad estadounidense. Los datos acá están en unidades monetarias que son dólares americanos. Bueno, entonces al primer egresado su sueldo mensual inicial fue de esto, $3,450. El egresado número 12, este fue su salario mensual inicial, 3,480. Bueno, el ejercicio pide calcular el percentil 85. Por tiempo solo vamos a calcular este, percentil 85. Usted va a calcular el percentil 50 después, una vez terminada esta sesión. Entonces, yo de una vez le digo que el percentil 50 le debe coincidir con la mediana. La mediana ya vimos cómo calcularla. Entonces, usted aplica el algoritmo, calcula el percentil 50, calcula la mediana, el dato debe ser el mismo. Nosotros vamos a calcular el percentil 85, este es mi P. Recuerde que el P es deseado, que usted lo escoge o el libro se lo da. Bueno, entonces, manos a la obra. El paso 1, para calcular el percentil, ordenar los datos de menor a mayor.
Entonces vamos a ordenar los datos. Ordenar los datos. De menor a mayor, acuérdese, de menor a mayor. Entonces, les voy a pedir el favor de que, mira, acá tienen los datos, los ordenen de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, por favor, en una hoja que usted tenga ahí a la mano, ordene esos datos de menor a mayor. Si quiere, pues utilice Excel de pronto para ordenarlos, eso también lo puede hacer, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a ir registrando esos datos. Eso acá está bien. Vamos a ordenar esos datos. Yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a copiar uno a uno, 3450, 3550, 3650, 3480, 3355, 3310, 3490, 3730, 3540, 3925, 3520, 3480. Ahí tenemos los 12 salarios. Vamos acá, ordenar de menor a mayor. Ahí los tenemos. Bueno, entonces voy a decirle control X, voy a copiarlos acá. Vamos a hacer el siguiente esquema o la siguiente tabla. Yo voy a poner acá la posición del dato y acá el dato como tal. Ya están ordenados. Entonces acá voy a poner posición 1, posición 2, arrastro. Ahí tenemos los 12 datos en su respectiva posición una vez ya están ordenados. Y eso lo voy a poner acá. Listo, y sigamos. Ahí están. Entonces ordenar los datos, le identifiqué su posición. El paso 2. Miremos, calcular el índice. Y es igual a P sobre 100 por N. Entonces, índice, cálculo del índice. Entonces, el cálculo del índice. Entonces, I es igual a P. Recuerde que P es 85 en este caso. Entonces sería 80, perdón que se me fue el lápiz ahí, está molestando este lápiz hoy. 85 sobre 100 y eso lo multiplicamos por el número de datos, son 12 datos, 12 salarios. Vamos a hacer esa cuenta, la calculadora. 85 sobre 100 por 12 me da 10.2. Bueno, entonces nos da 10.2. Ya tenemos paso 1, paso 2, paso 3. Si I no es un número entero, como nos dio a nosotros, tenemos que redondearlo. El primer entero mayor que I me va a denotar la posición del percentil P. Entonces, este dato no es entero, lo debo redondear. Entonces paso al siguiente entero más grande, sería 11. Ese 11 me va a denotar la posición del percentil 85. Este me va a dar la posición del percentil 85. Ojo, posición. Entonces usted mira, ¿cuál es el dato que está en la posición 11? 3730. Entonces este es el percentil 85. Entonces usted anota percentil 85 es igual a $3,730. Ahora, ¿cuál es la interpretación de ese
percentil 85, que es 3.730. La interpretación la tenemos acá. Por lo menos P% de los datos o los salarios son menores o iguales a 3.730 y por lo menos 100 menos 85 es 15, 15% de las observaciones son mayores o iguales a ese salario. Entonces vamos a escribir la interpretación. Ojo que eso es importante. Entonces, diríamos lo siguiente. Por lo menos, la interpretación es que por lo menos el 85% de los salarios es menor o igual a 3.730 dólares. También lo puede decir, y por lo menos el 15% de los salarios es mayor o igual a 3.730 dólares. A modo de gráfica, ¿qué podemos hacer? La interpretación me está diciendo que, mire, el 85% de los sueldos está por debajo de 3.730 dólares y el 15% de los sueldos o los salarios está por encima de 3.730. Ese sería como un esquema que me ayuda a entender la interpretación de ese dato. Y finalmente, miremos qué es eso de los cuartiles. Y es que a veces conviene dividir los datos en 4 partes, solo en 4 partes. Entonces, a los puntos de división se les conoce como cuartiles. Entonces, el primer cuartil se denota Q sub 1 y es equivalente al percentil 25. Percentil 25. El segundo cuartil se denota Q sub 2 y es equivalente al percentil 50, que recuerde coincide con la mediana. Coincide con la mediana. Y el tercer cuartil se denota Q sub 3. Q sub 3 y es equivalente al percentil 75. Recuerde que dividimos nuestros datos en 4 partes. La primera parte iría hasta el percentil 25, la segunda parte percentil 50, la tercera parte hasta el percentil 75. Esos son los cuartiles. Si le hablan de deciles, los datos los dividimos en 10 partes. Entonces tendríamos el primer decil coincide con el percentil 10. El segundo decil coincide con el percentil 20 y así sucesivamente.